Dios les bendiga una vez más como cada sábado. En este día Paola Martínez con ustedes y Sebastián Gómez nos acompaña. Bendecimos la vida de cada uno de los que se están conectando, los que están conectados y los que se estarán conectando más adelante para ver esta transmisión que sabemos que será de vida para ustedes, que será una palabra, aleluya, que cada día van a meditar en ella y que al ponerla en práctica van a poder alcanzar esa excelencia, Sebastián, que el Padre espera, aleluya, que alcancemos en él, gloria a Jesús. Y en este día continuamos con el tema del segmento pasado, porque fue un tema tremendo, Sebastián. Amén. Sirviendo con excelencia. Y quedó preguntas con relación al tema y deseamos continuar desenlazando y entrando en esa visión de trabajar a Dios, aleluya, con excelencia, con calidad. Y más, Sebastián, que estamos próximos a entrar a un nuevo año, ¿qué más que iniciarlo? Trabajando el Señor con esa excelencia, con los niveles de calidad que realmente el Padre espera con que nosotros trabajemos, y que al llegar a esta fecha para el año que viene podamos sentir esa satisfacción de que hemos trabajado para el Señor con excelencia, con calidad, y que todo lo hemos hecho con amor, con entrega, con pasión, con dedicación, principalmente para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, gloria a Jesús de Nazaret. Y antes del inicio de este segmento, vamos a continuar en Colosenses 3, del 23 al 24 en este día, y vamos a estar orando en esta hora, presentándole el segmento al Señor, gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Amante Dios que moras en las alturas, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda exaltación y toda grandeza, príncipe de paz. Gracias por cada uno de aquellos que están conectados, aquellos que se estarán conectando, Padre amado, y aquellos que verán la transmisión más adelante. Gracias por aquellos, Señor, que nos acompañan como cada sábado, Jehová Dios mío, en cada segmento. Jehová Dios mío, te pedimos que de manera sobrenatural tú bendigas sus vidas, Padre amado, que cada palabra, Señor, aleluya, Señor, puedan meditar cada día, Señor, de día y de noche en cada una de ellas, pero que también la puedan transmitir, Señor, a sus generaciones, aleluya, presente y también futura, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Para los que no estuvieron en el segmento pasado y que están conectados en esta hora, vamos a estar leyendo la porción de la palabra, Sebas, para seguir en esa misma línea, gloria a Jesús. Colosenses 3, del 23 al 24, y nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gloria a Jesús de Nazaret. Y es que este verbo tiene secretos, Sebastián. Este texto bíblico tiene misterios. Y es que cuando dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, o sea, no de mala gana, no es zapateando, no es como muchas veces, quizás como niños, nos mandaban al colmado, y ya mami me mandó al colmado y comienzo a arrastrar los pies. No, es que dice, hacedlo de corazón. Es que lo hagamos con amor, es que lo hagamos con pasión, es que lo hagamos con entrega, con dedicación, Sebastián. Pero también nos sigue diciendo, como para el Señor, o sea, nos pone un punto clave, dice, es todo. No dice algunas cosas de las que háganla como para el Señor. No, dice que todo lo que hagamos, todo en absoluto, todo lo que el Señor nos permite hacer en nuestro día, aún nuestro trabajo laboral, algo que no nos guste hacer, dice que lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. A veces cuando lo hacemos para los hombres, muchas veces estamos pensando, no, porque va a ser para fulano, eso no importa. Es que voy a preparar la comida y como va a ser para mis hijos, voy a preparar tal cosa y lo voy a hacer en la carrera. No, es que lo voy a hacer como para el Señor, es que lo voy a hacer con excelencia, no importa para quién sea. Lo voy a hacer como para el Señor. Voy a dar lo mejor de mí en cada cosa que el Señor me permite hacer, en cada cosa que el Señor ponga en mis manos, en cada asignación que el Señor me entregue, me envíe, lo voy a hacer como si es para Él. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Pero el verso 24, Sebas, me llama la atención porque entonces dice la recompensa de cuando hacemos las cosas para el Señor. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. O sea, cuando hacemos las cosas como para el Señor, recibimos herencia.
Cuando hacemos las cosas como para el Señor tenemos recompensa. Y es que cuando hacemos las cosas para el Padre va a traer la recompensa de todo lo que hacemos para Él. Es que lo que hacemos para la obra del Señor, es que en cada designación que el Señor pone en nuestras manos y la hacemos con amor, con entrega, sin reclamos, sin arrastrar los pies, sin agarrar y comenzar a hablar entre los dientes, realmente tiene recompensa delante del Señor. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Dice, porque a Cristo el Señor servís. O sea, no estamos sirviéndole a los hombres, le estamos sirviendo al Señor. Es que en cada persona que el Señor nos permite aplicar o ponernos a disposición, ponernos al servicio para darle asistencia a esas personas, para trabajar juntos con ellos, realmente lo estamos haciendo para el Señor, porque para Cristo lo hacemos. Es que para Cristo fuimos llamados, es que nuestra vida fue diseñada por completa, Sebastián, para servir al Señor. Y Sebastián, yo sé que mucha gente se quedó ahí de la transmisión pasada, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo alcanzar la excelencia, Sebastián? Y muchos están ahí con la comidilla. Es que ¿cómo la alcanzo? Es que ¿cómo puedo trabajar con excelencia para Dios? Bueno, en primer lugar, Dios te bendiga mucho, Paola, y a cada uno de los jóvenes que nos está escuchando en este segmento. Realmente ese verso que tú leíste sintetiza de una forma bastante general todo lo que estuvimos hablando el programa pasado. Todas las diferencias que estuvimos estableciendo entre la excelencia, la perfección, las áreas sobre las cuales debemos estar trabajando. Todo eso que estuvimos hablando, realmente ese verso lo dice de una forma tan explícita y tan directa que realmente desafía nuestros corazones. Primero en la forma en cómo desarrollamos esa excelencia, hacia dónde o al por qué, la finalidad, qué objetivo, o sea, cuál es ese norte y ese objetivo que estamos viendo como patrón, que en este caso hablamos de que es nuestro maestro, nuestro Padre, quien nos guía, quien nos aconseja cada día y al cual servimos cada día. Y así como bien has dicho, Paola, realmente hay una serie de estrategias que debemos de comentar, ¿no? Y que en la palabra realmente se reflejan en diferentes versos que enseña el maestro, ejemplos de personajes claves que nos reflejan características de un verdadero servicio lleno de la excelencia que Dios busca en cada uno de sus hijos. Y en esos factores claves que me gustaría compartir contigo y con cada uno de los jóvenes que está oyendo este programa lo primero es que la excelencia debe ser continua en todo sentido. En el hecho de que muchas veces queremos solamente enfrascarnos en ese estándar de la sociedad o en ese promedio que, podemos lograr un objetivo, lo hacemos y listo. O incluso llevándolo al punto de vista de la Biblia cristiano. Hay veces que solamente nos enfrascamos en estudiar la vida de los personajes, pero nos alejamos de una verdadera experiencia que pudiésemos vivir de parte de Dios. Dios colocó cada una de esas palabras por un motivo y en parte es para que nosotros sigamos ese ejemplo. Pero eso no quiere decir que nuestra experiencia con Dios tenga que ser exactamente como la que indica ahí. Es decir, cada quien está llamado a tener una experiencia diferente y única con el Padre Celestial. Amén, gloria a Jesús, Sebas. Así es, la voluntad de Dios es para cada uno perfecta y cada uno va a tener una experiencia. Entonces, no solamente se trata de seguir un estándar, la excelencia debe ser continua porque cada día tenemos que saber salirnos más bien, el hecho de ser estándar es una cosa que tenemos que evitar si queremos conseguir la excelencia. Es una cosa de la cual tenemos que alejarnos. Cada vez que nosotros logremos algo, tenemos que ponernos a pensar qué cosas pudimos haber hecho mejor, porque todo se puede mejorar en un cierto sentido. Aunque demos lo mejor de nosotros, siempre hay algo que vamos a poder mejorar y que Dios va a seguir trabajando. Es decir, es como las debilidades de cada uno de nosotros. O sea, siempre vamos a tener una debilidad y Dios se seguirá glorificando a través de cada una de esas debilidades. Pero la excelencia debe ser continua porque si nos detenemos en un momento dado y decimos ya, como que suficiente excelencia, déjame volver a seguir las cosas haciéndolo bajo ese promedio, bajo ese estándar. No, nosotros estamos llamados a salir de lo ordinario, estamos llamados a salir de lo común, de lo estándar, para sobresalir como Cristo nos llamó. No con ese ego necesariamente, porque ahí vamos a entrar a lo que era el perfeccionismo, sino reconociendo que, como dice su palabra en Romanos, no nos conformemos a este tiempo, sino que más bien vayamos más allá, a la visión de Dios, a lo que Dios quiere, a ese nuevo nivel que Dios nos está depositando. Qué bueno que conseguimos un ascenso, qué bueno que conseguimos una nueva bendición de Dios o que Dios nos abrió puertas, pero no nos conformemos de ahí. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Y Sebastián, mencionaste una palabra clave y es que a veces nos enfocamos en los estándares.
en Sí. satisfacer las expectativas de otro y nos olvidamos de las expectativas que tiene Dios para con nosotros. Pero me llamó también la atención de algo que mencionaste, y es que muchas veces leemos la porción de la palabra, pero no nos vemos reflejado en la vida de ese personaje de la palabra y no buscamos una experiencia propia con el Señor. Contamos la historia por lo que ese personaje vivió, pero no por lo que nosotros hemos vivido, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. No buscamos esa experiencia. Y algo poderoso que hay es que, mientras lo decía, me vino a la mente, y es que Jesús siempre rompió los estándares. Así es. Nunca hizo dos veces el mismo milagro de la misma forma. Pero ¿cómo así? Y es que Jesús sanó a ciegos, o sea, le dio la vista a los ciegos, pero cuando vemos en la historia, no lo hizo de la misma manera. Igual, Jesús llega y levanta a la hija de Jairo, pero él espera que Lázaro tenga 4 días de muerto para realmente obrar de manera diferente. Y vemos también así mismo la mujer del flujo de sangre. Ella simplemente pensó, es que si tan solo tocare, y Jesús dijo, poder salió de mí. Jesús pudo haber dicho, hay una mujer aquí que en medio, es que Jesús sintió que poder había salido de él. Jesús sabía que era necesario que él pasara por ese lugar, porque alguien necesitaba recibir sanidad, pero no alguien que él fuera y se le acercara, o alguien a que él fuera y lo llevaran hacia donde estaba, porque regularmente iban a buscar a Jesús para llevarlo al lugar donde estaba la persona, o Jesús mientras caminaba se encontraba con la persona. Y me llama mucho la atención, y es que cuando el Señor llega donde creo que fue Bartimeo, que le dice que qué quiere que haga, y él le dice que recobrar la vista. Jesús sabía lo que él necesitaba, pero el Señor espera que nosotros con nuestros propios labios le digamos realmente lo que necesitamos. Es que a veces decimos, es que si Él escribió mi historia, ya Él sabe lo que necesito, sí, pero tenemos que hablar con el Señor. Tenemos que conversar con Él. Es que, como le mencionábamos en el segmento pasado, el Señor no es alguien abstracto de que simplemente siento el viento, no. Es una persona como tú y como yo que puede decirte, Padre, mira, necesito tener una conversación contigo. Es que hoy necesito que te sientes ahí, te voy a expresar el cómo me siento. Muchas veces tenemos miedo de expresar el cómo nos sentimos a los demás, porque tenemos el miedo de ser rechazado, el miedo de ser juzgado, el miedo de no saber lo que los demás estarán pensando de nosotros después de tener una conversación. Pero déjame decirte que el Señor no te espera para acusarte. El Señor espera para restaurarte, para levantarte, para darte palabras de vida, palabras de cambio, palabras de restauración. Y muchas veces nos quedamos en el esquema, como mencionaba Sebastián, nos quedamos en la estructura, nos quedamos en el parámetro, nos quedamos en la forma del qué dirán, del qué pensarán, y nos cohibimos de ser bendecidos. Amén. Porque a veces buscamos tanto el agrado de los hombres que se nos olvida el más importante, agradar a Dios. Y la excelencia agrada a Dios. Y es por eso que tenemos que ser disciplinados. Por eso que tenemos que establecer metas realistas para tener los pies bien en la tierra, pero nuestra mente también pensando en aquella recompensa que va al cielo. Es decir, no es tampoco que nos vayamos al extremo, ¿no? De que solamente es conforme a las cosas que nosotros pensamos, sino que la excelencia es algo que agrada a Dios. La excelencia es algo que busca, que necesita ser disciplinado, necesita esa constante y diaria entrega, como tú decías, Paola, de buscar la guianza de parte de Dios. No se trata simplemente de verlo como algo abstracto de nuestra vida, que nuestros planes solamente están para nosotros ahí, sino que estamos llamados a servir con excelencia. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Y por eso debemos establecernos también metas realistas, Sebastián. Debemos saber que como lo hacemos para el Señor, no es que yo voy a comenzar a procrastinar, a dejar tareas para mañana y llegó el mañana, no, lo voy a dejar para después y sigo de plazo en plazo y nunca termino, nunca alcanzo lo que realmente me propongo. Y a veces viene la desilusión, Sebastián, del primer punto, de esa búsqueda continua, porque es que me levanté ayer a las 5 de la mañana, le oré al Señor y no vi el resultado. Y me levanté hoy también y tampoco lo vi. Me levanté una tercera y tampoco lo vi. La excelencia es algo constante. Lo que queremos debemos buscarlo constantemente y se va a manifestar. Y hay algo en la palabra que me llama mucho la atención, y es la vida de Sadrach, Mesías y Abednego. Pero también es la experiencia que tiene Daniel, que era algo de lo que tú mencionabas, esa experiencia, que como en cada uno fue diferente, como cada uno buscó de manera diferente al Señor, pero como el Padre se glorifica de manera sobrenatural sobre sus vidas.
Y es que necesitamos crear nuestra propia experiencia con el Padre. Es que tenemos que crear esa propia convicción con el Señor, de saber quién realmente Él es. Porque para que no seamos como barco a la deriva, como barco sin capitán, de que vienen las olas y viene el viento y lo mueven hacia donde lo quieren llevar. Cuando realmente fuimos diseñados para ser guiados por el dador de la vida, para ser guiados por el Padre. Y fuimos diseñados para realmente caminar en su diseño, en su visión, en su propósito. Y por eso me agrada ese verso, porque dice en todo. Y quizás muchos se estén preguntando, Sebastián, es que, ¿y en la universidad? En mi trabajo, pero esas son cosas seculares. Es que aún en lo secular somos llamados a mostrar la excelencia, porque es allí donde el Padre se va a manifestar, para que a través de lo que tú haces, otros puedan también entender cuál es su diseño, cuál es su propósito. Yo sé si tú has tenido experiencia, Sebastián, donde te has visto en la universidad, donde has tenido que mostrar la excelencia para que el Padre sea exhibido realmente. Así es, así es. Es como tú dices, Paula, Dios jamás va a dejar de recompensar a ninguno de sus hijos por el esfuerzo que den. Eso lo tenemos que tener todos muy claro. Por más que sigamos esforzándonos y sin ver la mano de Dios obrar, sigamos confiando en eso. Lo otro es que a veces, como tú dices, nos ponemos expectativa y decimos, bueno, es que si yo no tengo una experiencia como la de Jeremías, como la de Daniel, si yo no tengo como esa vivencia que esté pasando por algo y de repente así que pasa exactamente tal cual, pero no, o sea, no tenemos que establecernos expectativas basadas en eso, sino reconocer que Dios tiene a cada quien su voluntad, ¿no? Y porque si no, entonces vamos a enfrascarnos solamente en aprender de ellos, pensando que así mismo va a tener que ser como nosotros. Tenemos que aprender de ellos, pero reconocer que Dios va a formar nuestro carácter a su debida forma. Amén. Y lo otro que tenemos que también buscar, es buscar la excelencia, pero en el sentido de guardar también nuestro corazón. Porque el ego se puede nutrir de la excelencia si no nos damos cuenta y llevar a un perfeccionismo. Y peligroso eso, Sebastián. Sí. Peligroso porque muchas veces empezamos con excelencia y terminamos siendo perfeccionistas. Porque no supimos guardar nuestro corazón. Porque nos dejamos llevar por la diferencia quizás entre, que yo me esfuerzo mucho pero no veo como la recompensa, entonces déjame yo hacer las cosas de este modo, entonces nos desalineamos de quizás la voluntad de Dios porque vemos que la forma de nosotros puede ser mejor, claro, lo vemos en un corto plazo, pero Dios ya ha visto las cosas a largo plazo y ha visto todo aquello, y en vez de nosotros sentarnos a aceptar y escuchar consejos, decidimos más bien tomar nuestras propias riendas a nuestro propio camino. Y eso va a causar que de alguna forma u otra ese ego se vea alimentado y que perdamos ese norte. Amén, gloria a Jesús. Y es que la palabra es clave cuando en Proverbios 4:23 nos dice de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, es que en cada palabra el Señor nos deja una enseñanza y nos deja algo para meditar cada día. Óyeme, es que debo guardar mi corazón porque de él mana la vida. Es que ahí en el corazón se alojan esas emociones, esos sentimientos, esas dudas, que realmente son las que mañana van a alimentar nuestro ego. Y van a querer hacernos creer que, sí, lo estoy haciendo con excelencia. Y cuando vienen también las felicitaciones, si no sabemos manejar eso, realmente podemos caer en la perfección. Así es. Y lo otro es que no obliguemos a nadie a ser excelente, sino más bien enseñemos la excelencia a través del ejemplo. Y eso, con relación con respecto a mi caso, yo pudiese comentar que mi hermana cuando yo estaba en primaria no era muy responsable, que decir, era como que muy suelta con las tareas y eso. Y de alguna forma u otra ella sentía un poquito de presión, ¿no? Porque a veces la comparaban conmigo y eso causaba problemas. Pero yo entendí que no debía forzarla, sino que le fui mostrando como a través del ejemplo los frutos de ese esfuerzo. Los frutos y no solamente llevándolo al área aparte académica, no. O sea, el esforzarse en cualquier área a largo plazo va a tener frutos importantes. Quizás no son aquellos que estás viendo en este día, en este momento. Quizás por eso estás preguntándote por qué Dios no termina de recompensarme, porque hay frutos que se van a tomar su tiempo. Y que va a depender de la disciplina y la obediencia que tengamos delante de Dios. Y entonces en ese ejemplo podemos enseñar la excelencia a otros. Por ejemplo, hoy en día mi hermana está mucho más apegada a la parte de esforzarse para los estudios, para un crecimiento, ¿no? Está mucho más disciplinada y en parte
Yo me siento bastante bien por eso, porque ya aprendió a ver ese ejemplo y espero que también así mismo vea el ejemplo de la parte de ser hijo de Dios, de reconocer a Cristo y que un día ella pues entonces tenga esa iniciativa, ese amor de aceptar esa invitación para ir a la iglesia y también venir a ser parte aquí de la familia. Amén, gloria a Jesús. Y es que por eso es que la excelencia debe ser continua. Esa búsqueda debe ser permanente. Por eso es que la palabra dice en todo, porque es que alguien está siguiendo nuestros pasos. Alguien tiene la mirada puesta en lo que hacemos y cuando lo hacemos con la excelencia la gente va a querer hacer lo mismo. Óyeme, que cuando él lo hace se ven los frutos, es que cuando él lo hace realmente yo veo que hay honra, yo veo que el Señor viene y manifiesta su gracia, su favor sobre su vida, y como yo quiero que eso se manifieste, como decía Sebastián, yo no tengo que hacer por obligación, sino que va a salir de manera automática, va a salir de manera genuina, y yo también voy a querer hacerlo de esa forma, yo también voy a querer ser bendecido al hacer las cosas con excelencia. Por eso, como decía Sebastián, no es algo que debo imponer, porque ahí se comienza a manifestar el perfeccionismo. Es algo que realmente debo hacerlo cada día, mostrarlo en cada detalle, en cada cosa que el Señor me permita hacer, en cada ámbito donde el Señor me permita servir. Y asimismo, aquellos que el Señor permita que observen esas acciones, puedan tomar la decisión de trabajar para Él con excelencia y de hacerlo todo con excelencia de la forma en que el Padre realmente espera. Así es, y siguiendo con una de las preguntas que habíamos dejado pautadas del anterior programa, habíamos hecho la pregunta sobre qué cosas o qué aspectos debemos considerar para conseguir esa excelencia. Y lo primero es que tenemos que reconocer el tiempo de hacer cada cosa, o sea, el hecho de identificar el tiempo adecuado para ejercer cada una de las diferentes acciones. Dice en Juan capítulo 2 versículo 4, cuando Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esto es un ejemplo claro de que la excelencia debe reconocer los tiempos, debe tener sabiduría para caminar entendido en los tiempos. En Gálatas 4:4 también dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El perfeccionismo quiere que todo llegue al tiempo que lo dice la persona. El perfeccionismo dice: o es ahora o no va. O es ya o no. En cambio, la excelencia sabe reconocer que cada cosa tiene su tiempo. No, y que el perfeccionista viene, no, que ya esto se terminó. Sí. Ya, porque como esto no inició en la hora que arrancaba, ya que lo damos por cerrado, da el anuncio. Óyeme, y quizás perdemos la bendición de que el Señor se manifieste y transforme una vida que era necesario que se tomara ese tiempo para que se pudiera iniciar quizás el evento. Así es. Y es como tú dices, porque al fin y al cabo tenemos que seguir el consejo primero de Dios, después de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros maestros, porque al fin y al cabo pues nosotros podemos tomar la decisión que queramos, pero cuando estamos bajo el orden sabemos que hay un tiempo para cada cosa. Y sabemos que tenemos que respetar una honra, una autoridad, sabemos que tenemos que respetar un principio que es el orden y el tiempo de Dios. ¿Qué otros aspectos tú pudieses mencionar para trabajar aquí la excelencia? Seba, me llama mucho la atención el tema de que debemos consultar a los expertos, debemos ir con aquellos que realmente el Señor le ha dado la experiencia, le ha dado la guía, le ha dado la orientación de cómo dirigir a otros, y asimismo debemos acercarnos hacia ellos cuando tenemos alguna inquietud, cuando no sabemos cómo hacerlo de la forma correcta. Por ejemplo, en Juan 2:5 podemos ver cómo María le dice a los que estaban ahí alrededor de Jesús que hicieran lo que él le dijera. ¿Por qué? Porque Jesús era el experto en ese momento. Aunque ella quizás ejercía más autoridad porque era la madre, ella sabía cómo delegar sobre Jesús ese legado o que él tenía de ese expertise del entorno en el cual realmente estaba. A veces pensamos que no, porque yo tengo más años, no, porque yo tengo más conocimiento. No, tenemos que reconocer los expertos, cada quien en el área donde están, y darle esa honra, porque también honramos a los expertos cuando nos acercamos a ellos para hacerle la consulta de las cosas que no entendemos, Sebastián. Así es, porque tampoco es que lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Podemos pensar que somos autosuficientes para nosotros mismos formarnos. Y lo cierto es que otro de los puntos es cambiar diferentes tabús, actitudes, costumbres que pueden cerrar esos caminos para desarrollar la excelencia. Hay veces que si una tradición o si una cosa, si algo de la familia o algo de una nación donde estemos, que dice esto y esto y esto, entonces nosotros nos vamos a limitar o nos vamos a conformar por eso
Para nada que no. La excelencia nos llama es a romper con lo que es estándar, ordinario, con aquello que busca o sea, confórmate con esta parte y ya. Nosotros como hijos de Dios tenemos que soltar esa conformidad, salir de esa zona de confort y romper con esos tabús, con esas tradiciones y costumbres que más bien nos entenebrecen nuestra visión. No, y Sebastián, que muchas veces venimos de patrones familiares que vienen, Sí. no, porque es que mi familia todos los años lo hacen. Es que, y O y eso es incluso tradición. hijos que son muy presionados por la perfección de sus padres y que al fin y al cabo ellos mismos también terminan siendo eso. Exactamente, ¿por qué? Porque vienen desde atrás, es que mi papá no me trató así. Sí. Es que eso fue lo que yo vi en la casa de mis padres. Es que en el ámbito o el entorno en que siempre estuve, de eso era que se hablaba y esa era la forma en que se corregía. Y muchas veces tenemos niños que realmente se encuentran en situaciones difíciles porque tienen padres que no lo escuchan. Es que mi papá nunca se sentó conmigo a hablar. Yo no sé qué es lo que tanto él quiere hablar conmigo. Es lo que tienen que poderse estudiar. ¿Me entiendes? O sea, realmente hay una realidad que debemos realmente hacerle frente y es romper con esos patrones culturales, esos esquemas que fueron establecidos desde nuestros ancestros y que vienen persiguiéndonos aún en nuestro presente y que pueden afectar nuestro futuro también, Sebastián. Y también es bueno, Sebastián, el tema del control de la calidad. ¿Qué tú me puedes decir de eso, Sebas? Incluso cuando lo hablo, cuando primero no me dijiste eso, lo que lo asocié fue con el QoS, que en telefonía IP es lo que hace que cuando llegan informaciones IP, dice, lo primero, si llega IP, manda eso de una vez, mándalo, porque eso es lo más importante. Asimismo, cuando estamos en el camino del Señor, a pesar de todas las ofertas que se nos pueden presentar, oportunidades, tenemos que darle siempre prioridad a ese consejo de Dios. Esa palabra de Dios es como que cuando llega a nuestra vida, ok, olvídate de todo lo demás, escucha el consejo de Dios y toma la decisión base a eso. Que está pasando esto en tu casa, que está sucediendo por algo, que estás atravesando por algo, pero primero está el consejo y la guianza de Dios. Amén, amén. Deben haber unos controles de calidad. Realmente, ¿quién es nuestro modelo a seguir, Sebastián? Nuestro modelo a seguir es Cristo. Y cuando nuestra mirada está puesta realmente en Cristo, no importa lo que haga el hombre. Y hay veces, y he tenido experiencia con amigos que me dicen, no, me aparté del Señor porque me hicieron X o Y cosa. Y yo dije, pero ¿y por qué tuvo el Señor que pagar los platos rotos? Explícame. Exacto. O sea, alguien te hizo algo y el Señor tuvo que pagar los platos rotos. O sea, me fui de la casa del Señor porque alguien me hizo algo. Pero no fue el Señor que te lo hizo. Entonces, realmente, en nuestros controles de calidad deben ser puestos sobre quien tiene realmente el enfoque de quiénes somos, de quien realmente nos diseñó con un propósito, de quien realmente sabe y nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que es el Señor. Entonces, nuestra mirada debe permanecer constantemente puesta en Él, no en el que dirán, no en los argumentos que muchas veces nosotros mismos creamos por el entorno que nos rodea. Deben ser puestos en el Señor. Sebastián, pero también hay características o puntos que debemos tomar en cuenta al momento que nos presentamos al Señor, por ejemplo, cuando vamos a entregar nuestras ofrendas, que incluso en la misma palabra hay ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Abel. Así es. El ejemplo de Abel es un ejemplo muy clave porque así como hay un servicio de excelencia, esto tiene que ir de la mano con una ofrenda de excelencia. No solamente de todos aquellos frutos que tengamos, eso es una ofrenda de excelencia. La adoración, nuestra alabanza es una ofrenda que también debe ser hecho con excelencia. Número uno, el ejemplo de Abel nos habla que algo que cuando se presenta a Dios tiene que hacerse en el orden, con esa excelencia, con esa entrega que debe ser permanente. O sea que no es que voy a dar ofrenda por un tiempo, después dejo de ofrendar. Luego vuelvo a ofrendar. Entonces no se trata de eso, se hace a través de aquel que intercede a través de nuestro Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Es para ser siempre a favor del bien, de la palabra, para ejercer de los principios, agradar al Señor sobre todas las cosas. Como dice la palabra, o sea, no ofrendes hasta que no estés primero arreglado con tu hermano. Haz una ofrenda que realmente sea agradable para el Señor. Haz una ofrenda que realmente suba como un perfume grato delante de su presencia. Esa es la ofrenda que tiene que ir de la mano con la excelencia. De nada sirve que sirvamos con excelencia si al final nuestra ofrenda no termina de llegar. Amén, gloria a Jesús. Y lo que acaba de decir Sebastián es algo tremendo y poderoso. Lo que nos están escuchando, la excelencia se refleja
en cómo honramos a los demás, Así es. en cómo honramos al Padre, en cómo agradecemos al Señor por lo que hace por nosotros cada día. Quizás damos una buena ofrenda, Sebastián, pero el Señor nos ve a nosotros con agrado, porque sobre nuestra ofrenda quizá hay una segunda intención. Así es. Y cuando hacemos las cosas con el ejemplo, un ejemplo como Abel, porque dice la palabra, y me encanta eso, Sebastián, que dice la palabra que vio al Señor con agrado. Abel y su ofrenda, o sea, fue las dos cosas. A veces la gente dice, no, porque yo llevé mi ofrenda. No, es que eso se trata de eso. Sí. Se trata de que debemos hacerlo con excelencia, es que lo voy a hacer para Dios. Es que como lo voy a hacer para Dios, así mismo en esa excelencia lo voy a entregar. Como decía Sebastián, no es que la voy a dar hoy, que mañana voy a decir, porque yo la di el domingo, ya no me toca ofrendar, no. Así es. Esto no consiste de esa forma, esto no es un trato. Y hay gente que, incluso yo lo he mencionado, óyeme, el tema de los impuestos. Antes de que nos cobren nuestro salario, antes de que nos den el salario, ya tenemos los impuestos aplicados. Nadie se queja porque le quiten los impuestos. Pero cuando nos toca darle al Señor lo que por gracia Él nos ha dado y que debemos llevar a su casa, entonces comenzamos, es que Señor la casa, es que Señor los libros, es que Señor la universidad, y comenzamos a poner la lista de cosas que no son la prioridad del momento, y por eso vivimos en la escasez. Y por eso estamos siempre en el me falta, en el no puedo, en el no tengo. ¿Por qué? Porque no venimos ante el Padre con una ofrenda, a traer la ofrenda con excelencia. Es que, Señor, mira, como tú eres lo primero, te voy a dar lo mejor. Así es, como decíamos, o sea, puede ser disciplinado en el área familiar, académica, en todas las áreas, pero si en una de las áreas dejas de ser disciplinado, todas las cosas se te van a empezar a caer. Si dejas de ser disciplinado en el área de las ofrendas, de ofrendar a Dios realmente agradable, todas las demás cosas que estás haciendo va a perder sentido. Porque si realmente lo que verdaderamente le va a agradar a Dios no se lo estás dando, entonces ¿de qué te sirve ser disciplinado en todas las demás áreas? No, Sebastián, Sí. perdón. Que iba a decir que características clave de una mentalidad, pero a ver, No, mira, iba por la misma línea, y es que para lograr eso hay que tener una mentalidad de excelencia realmente. sí, sí. Y ahí son aspectos claves que tenemos que identificar. Ah, mira, esa es una mentalidad de excelencia. ¿Qué es una mentalidad de excelencia? Aquel que es fiel a Dios, que se esmera en los detalles, que se esmera en honrar a aquellos que Dios ha puesto en el orden, que planifica las cosas antes de, pero también sabe prever, también sabe reconocer la voluntad y esa formación, esos procesos, las pruebas que Dios pone, sabe identificarlas porque sabe aprender de las demás personas y también de lo que Dios le permite aprender a través de las pruebas. Y por eso no pierde tiempo en las cosas del mundo, en las cosas vanas, en la ansiedad, en el estrés, en la preocupación, sino que se lo deja a Dios y sabe que en Él encontrará el carácter y la formación. Hay esfuerzo, hay diligencia, es perseverante y sabe expresar con calidad aquellas cosas que Dios ha hecho por su vida y aquellas cosas que puede hacer por los demás. ¿Y qué ejemplos tú pudieses mencionar, Paola, en la Biblia sobre esta mentalidad de excelencia? José, óyeme, una vida de excelencia, aun cuando fue vendido por sus hermanos, Sebastián, permaneció fiel y firme al Señor. Porque incluso tú mencionabas, uno de los primeros puntos de mentalidad de excelencia es reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Para nosotros también ser fiel a Él. También podemos ver en la vida de Moisés. Y si seguimos en la palabra, nos encontramos también con Josué, con David. Incluso siempre menciono y yo le digo al Señor, óyeme, que mi casa pueda ser como la tribu de Josué y Caleb. Óyeme, que le hablen a sus hijos de la grandeza del Dios de Israel. Que no se pongan, que no se enfoquen en lo que pasaron en el desierto, no. Que se enfoquen en lo que el Señor produjo en el desierto. En las maravillas, en las victorias que el Señor le dio mientras estaban allí, cuando su calzado nunca se desgastaron. Cuando su vestimenta se mantuvo como si fuera intacta. Pero mejor aún, Sebastián, cuando el Señor siempre mandó la provisión que necesitaban día a día para sustentarse, para mantenerse, que no tenían ni que almacenar. Así es. Y voy a tomar ese ejemplo que comentaste para responder la pregunta, ¿cuáles son esos resultados que dan a nuestra vida la excelencia? El ejemplo de Daniel que tú mencionabas. Daniel lo consideraron en su momento dado superior, ¿no? En el hecho de, él destacó, en el sentido de que él destacó, por el hecho de que él decidió
Apartarse. Exacto, él afrentó al rey en ese momento y se apartó de todo aquello para ser disciplinado en el orden de Dios. No se conformó a los tabús, a las tradiciones, es decir, él cumplió con cada una de las características de la mentalidad de excelencia que habíamos mencionado. Amén. Y eso hizo porque él no era un fanático de la palabra, él lo que él estaba era claro quién era su identidad, cuál era su identidad, él sabía hacia dónde iba, él sabía quién era él. Y el saber reconocer nuestra identidad, aceptar las realidades y confesar y saber que Dios forma en el proceso, es lo que nos lleva a desarrollar una mentalidad de excelencia. Una mentalidad de excelencia nos abre puertas, una mentalidad de excelencia hace que destaquemos y seamos ejemplos para los demás. Amén, Sebastián. Es que también cuando nuestra mentalidad es una mentalidad de excelencia, podemos ver cada día manifestada la gracia y el favor de Dios en todo lo que hacemos. Y eso fue, como tú mencionabas, lo que vimos en la vida de Daniel. O sea, cómo la gracia y el favor de Dios en cada paso, en cada detalle, todo era utilizado para el propósito divino. Igual en la vida de José. Cada detalle, cada experiencia que tuvo que pasar fue parte del propósito de Dios para llevarlo a su destino profético. Así es. Y ya para ir concluyendo me gustaría hacer como algunas preguntas para el público, ¿no? Para dejarlas de reflexión. En el sentido de que, ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Cómo lo estamos sirviendo al Señor? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque, está bien, puedes estar dando lo mejor, puedes estar entregándole todas las cosas que quiera entregarle, pero, o sea, ¿cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese motivo? ¿De dónde viene ese, o cómo se lo estás haciendo? Eso es un punto clave que tenemos cada día que meditar. Él sabe las intenciones de nuestro corazón y Él sabe aquellas ofrendas que son agradables delante de su presencia. Y realmente la pregunta es, ¿estamos realmente dando lo mejor de lo que Dios nos entregó o solamente estamos utilizando una pequeña parte, una pequeña porción de lo que Él nos entregó? Sí, Seba, óyeme, y mientras hablaba también hay otra pregunta que debemos meditar en ella. ¿Le estamos dando al Señor lo mejor de nuestros talentos? Sí. ¿Le estamos dando al Señor lo mejor de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de todo lo que Él pone en nuestras manos? ¿Le damos al Señor lo mejor o agarramos nuestro talento y lo guardamos? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Le estoy dando al Señor lo mejor de lo que Él ha puesto en mis manos? Que sabemos que podemos hacer lo mejor, que podemos dedicarle más, que Él nos dio más y nosotros hemos sido escasos a pesar de todo lo que Él nos ha dado. Amén, gloria a Jesús. O agarro y comienzo a renegar la designación del Padre. Es que el Señor me manda y yo comienzo y me quedo rezagado porque yo no quiero trabajar. Porque ahí hay más personas que lo haga otro. Porque muchas veces queremos que el otro haga el trabajo que el Señor nos ha designado a nosotros hacer. Pero cuando el Señor toma otro, entonces queremos que el Señor nos utilice para hacerlo. Y debemos sentarnos y meditar en qué posición me encuentro. Entre aquello que el Señor tiene que comenzar y mandar a hacer el trabajo, o aquellos que realmente están dedicando su tiempo al Señor con excelencia para trabajar para Él como Él se merece. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Bendecimos una vez más la vida de aquellos que están conectados, de los que se estarán conectando más adelante, nacional e internacionalmente. Y deseamos realmente de que todo lo que hagamos, todo, lo hagamos con excelencia, como para el Señor. Que todo lo que hagamos quede la evidencia de que un hijo de Dios lo ha tocado. Que todo lo que hagamos quede manifiesto de que el Padre está con nosotros. Porque cuando lo hacemos como para el Señor, va a pasar como pasó con Pedro. Es que aunque tú lo niegues, tú caminas como Él. Es que tú hablas como Él. Es que las cosas que haces muestran de que realmente tú estás con Él. Y es que en todo tenemos que manifestar la gracia, el favor de Dios para con nuestras vidas. Es que en todo tenemos que serle fiel, gloria a Jesús. Y queremos orar en esta tarde para culminar con ustedes, por ustedes, aleluya. En ese anhelo, en esa pasión de que el próximo año y lo que queda para cerrar este año, todo lo que se haga sea con excelencia para el Padre. Es que si podemos sembrar, es que si podemos servir en la vida de alguien, darles asistencia, darles ese apoyo que necesitan antes de que termine el año y todo lo que inicie el año que viene, y podamos meditar en esta palabra de este tiempo y podamos decir qué satisfacción de haber trabajado para el Señor con excelencia. Ese es el anhelo, Jehová Dios mío, del Padre para con cada una de nuestras vidas. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Amante Dios que moras en las alturas, Padre, una vez más te damos las gracias.
Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres el mayor ejemplo de excelencia que tenemos en tu palabra, Padre amado, aleluya. Gracias porque cada día, Señor, ellas nos muestran que nunca te rendiste, Padre amado, hasta entregar tu vida, Señor, aleluya, por cada uno de nosotros, Señor, que hoy podemos respirar, que hoy podemos escuchar y hablar de tu grandeza, que hoy podemos disfrutar de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tu fidelidad, Padre amado, aleluya. Te pedimos, Dios, aleluya, que en esa misma excelencia con la cual tú te entregaste por nosotros, que dejaste tu trono para venir y morir, Señor, en la cruz del Calvario. Jehová Dios mío, aleluya. Oh, Padre amado, te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada uno a trabajar para ti con excelencia, a darte lo mejor de nuestras vidas, que con todo nuestro ser, Señor, te honremos. Que en cada designación, Señor, aleluya, que tú nos pongas, lo hagamos, Señor, para ti. Jehová Dios mío, aleluya, que a donde quiera que tú nos envíes, Jehová Dios mío, lo hagamos para ti, que todo lo que tú nos pides entregar, Señor, lo entreguemos para ti, Jehová Dios mío, que en esta época, Jehová Dios mío, que en este tiempo, que está a punto de terminar el año, Jehová Dios mío, aleluya, te pedimos, Dios, aleluya, que nos ayude a hacerlo todo para ti, a honrar a aquellos, Jehová Dios mío, que necesitan ser honrados por esa excelencia que proviene de ti, Padre amado, aleluya, a trabajar en tu casa con excelencia, dándote lo mejor, Rey de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén. Y amén, gloria a Jesús, aleluya. Estuvo con ustedes una servidora, Paola Martínez, y Sebastián Gómez. Dios les bendiga. Dios bendiga.